Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un vídeo que, bueno, prepúrense, porque esto va a explotar. Hoy vamos a sumergirnos en una noticia bomba, una verdadera explosión superíndice 3N que estuvo sacudiendo el 2025. Escucharon bien, 2025. Estamos hablando del futuro cercano, de algo que estuvo a la vuelta de la esquina y que estuvo generando un revuelo enorme. Todos, absolutamente todos, estuvieron hablando de esto. Desde los noticieros Moon.es importantes hasta los grupos de chat Moon.es casuales, esta noticia no deja indiferente a nadie. Y antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido intrigante, las noticias de vanguardia y los análisis profundos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. No se perderán en ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Prometo que siempre les traeremos la información superíndice 3N Moon.es relevante y emocionante. Además su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Que ya saben, suscríbanse. Ahora sin Moon.es preámbulos, vamos directo al grano. ¿De qué copyright se trata esta noticia bomba que estuvo sacudiendo el 2025? Bueno, agárrense fuerte porque estamos hablando de pausa dramática, la confirmación superíndice 3N oficial del primer viaje tripulado a Marte. Lo escucharon bien. Después copyright de aún más menos de especulaciones, rumores y prototipos, finalmente una agencia espacial, y no es la que ustedes estuvieron pensando. Ha anunciado formalmente que enviará una tripulación humana a Marte en el primer trimestre de 2025. Su copyright que muchos de ustedes estarán pensando wow, pero ya se ha hablado de esto antes. Y tienen razón superíndice 3N. Hemos escuchado sobre planes para colonizar Marte durante aún más menos e incluso hemos visto empresas privadas prometiendo viajes espaciales. Pero lo que hace que esta noticia sea diferente, lo que la convierte en una verdadera explosión superíndice 3N, es la credibilidad y la solidez del proyecto. No es una promesa vacua de una empresa buscando inversión superíndice 3N, es un programa respaldado por una agencia espacial con una larga trayectoria de con diéresis copyright sito y una inversión superíndice 3N pública masiva. ¿ICURL es la agencia espacial responsable de este hito superíndice 3 rico? Pues es la Agencia Espacial Internacional, OAEI. Una organización superíndice 3N que surgió de la colaboración de varios países con el objetivo de acelerar la exploración superíndice 3N espacial y compartir los beneficios de la ciencia y la tecnología. La AEI ha estado trabajando en secreto durante aún más menos en este proyecto, invirtiendo miles de millones de superíndice 3 lares en investigación superíndice 3N, desarrollo y pruebas. Y ahora finalmente están listos para dar el gran paso. La misión superíndice 3N, bautizada como Proyecto Ares-B, tiene como objetivo principal establecer una base de investigación superíndice 3N permanente en Marte. El equipo estará compuesto por 6 astronautas, 2 pilotos, 2 ingenieros, un GEO superíndice 3 logo y un MU copyright tico. Cada uno de ellos ha sido seleccionado meticulosamente después copyright, de aún más menos de entrenamiento riguroso y pruebas exhaustivas. No solo son expertos en sus respectivos campos, sino que también copyright son individuos excepcionalmente resilientes, adaptables y capaces de trabajar en equipo bajo presión superíndice 3N extrema. Ahora su copyright que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿CU superíndice 3 mo van a llegar a Marte? ¿Qué copyright tipo de nave espacial van a utilizar? Bueno, la AEI ha desarrollado una nave espacial de última generación superíndice 3N llamada Diseu más menos ada específicamente para viajes interplanetarios de larga duración superíndice 3N. La ADESI utiliza un sistema de propulsión superíndice 3N y un superíndice 3 NICA de alta eficiencia que le permite viajar a velocidades increíbles con un consumo mínimo de combustible. Además estuvo equipada con escudos avanzados contra la radiación superíndice 3NCU superíndice 3 ESMICA y sistemas de soporte vital redundantes para garantizar la seguridad y el bienestar de la tripulación superíndice 3N. El viaje a Marte tomará aproximadamente 6 meses, un periodo de tiempo considerable que requerirá una planificación superíndice 3N cuidadosa y una preparación superíndice 3N exhaustiva.
Durante el viaje los astronautas llevaron a cabo una serie de experimentos científicos, monitorearon su salud y estado físico, y se mantendrán en contacto con el centro de control en la Tierra. También copyright tendrán tiempo para relajarse, leer, hacer ejercicio y socializar entre ellos. Es fundamental mantener una moral alta y un espíritu positivo durante un viaje tan largo y desafiante. Una vez que la ADE se aterrice en Marte, la tripulación Superíndice 3N comenzaron a construir la base de investigación Superíndice 3N, que se ubicaron en una región Superíndice 3N llamada Valles Marineris, un sistema de K+-1 gigantesco que se extiende por miles de kilos Superíndice 3 metros a lo largo de la superficie marciana. Esta región Superíndice 3N fue elegida por su geología diversa y su potencial para albergar evidencia de vida pasada o presente. Los astronautas utilizaron robots y impresoras 3D para construir Superíndice 3 dulos habitables, laboratorios, invernaderos y sistema. As de generación Superíndice 3N de Energua. La base de investigación Superíndice 3N será completamente autosuficiente, con sistemas de reciclaje de agua y aire, y una fuente de energía nuclear para garantizar un suministro constante de electricidad. Los astronautas cultivaron sus propios alimentos en los invernaderos, utilizando copyright técnicas de hidroponía y aeroponía. También copyright extraeru agua del subsuelo marciano para complementar sus necesidades. La idea es crear un ecosistema cerrado y sostenible que permita a los astronautas vivir y trabajar en Marte durante largos periodos de tiempo. Durante su estancia en Marte, que se espera que dure al menos 2 o más menos os, los astronautas llevaron a cabo una serie de experimentos científicos innovadores. Buscaron evidencia de vida pasada o presente, analizaron la geología y el clima marcianos, y estudiaron los efectos de la radiación Superíndice 3NCU Superíndice 3 sísmica en la salud humana. También copyright probaron nuevas tecnologías y equipos que podrán ser utilizados en futuras misiones espaciales. Uno de los objetivos principales de la misión Superíndice 3N es determinar si Marte alguna vez albergó Superíndice 3 vida. Los astronautas buscaron Superíndice 3 siles, microorganismos y otras evidencias de actividad biolu Superíndice 3 jica en rocas y sedimentos marcianos. También copyright analizaron la atmósfera Superíndice 3 esfera y el suelo en busca de compuestos orgánicos y otros indicadores de vida. Si encuentran evidencia de vida, incluso si es solo a nivel microbiano, será un descubrimiento revolucionario que cambiará nuestra comprensión Superíndice 3N del universo y nuestro lugar en con diéresis copyright L. Otro objetivo importante de la misión Superíndice 3N es estudiar el clima marciano y su evolución Superíndice 3N a lo largo del tiempo. Los astronautas instalaron estaciones meteorológicas Superíndice 3 jicas y recolectaron datos sobre la temperatura, la presión Superíndice 3N, la humedad y los vientos. También copyright analizaron las capas de hielo polar y los patrones climáticos a largo plazo. Esta información Superíndice 3N será crucial para comprender el cambio climático en la Tierra y para predecir el futuro del planeta. Además de la investigación Superíndice 3N científica, la misión Superíndice 3N también copyright tiene un componente tecnológico Superíndice 3 jico importante. Los astronautas probaron nuevas tecnologías y equipos que podrán ser utilizados en futuras misiones espaciales, como sistemas de propulsión Superíndice 3N avanzada, robots auto Superíndice 3 gnomos, impresoras 3D y sistemas de soporte vital mejorados. También copyright desarrollarán nuevas copyright técnicas para la minería de recursos marcianos, como el agua y los minerales, que podrán ser utilizados para construir bases grandes y sostenibles en el futuro. Pero por supuesto una misión Superíndice 3N de esta magnitud no es exenta de riesgos. El viaje a Marte es largo y peligroso y los astronautas estarán expuestos a la radiación Superíndice 3NCU Superíndice 3 sísmica, la microgravedad y otros peligros ambientales. También copyright tendrán que lidiar con el aislamiento, la monotonía y el copyright psicolu Superíndice 3 jico de vivir en un entorno confinado durante largos periodos de tiempo. La AI ha tomado todas las precauciones posibles para mitigar estos riesgos. Los astronautas han sido sometidos a un riguroso entrenamiento físico y psicolu Superíndice 3 jico para prepararlos para los desafíos del viaje. La ADE sí estuvo equipada con sistemas de seguridad redundantes y un equipo copyright dico completo para atender cualquier emergencia.
Y el centro de control en la Tierra está en constante comunicación superíndice 3N con la tripulación superíndice 3N, brindando apoyo y asistencia a tu copyright Nika. A pesar de los riesgos, los beneficios potenciales de la misión superíndice 3N son enormes. La exploración superíndice 3N de Marte podrá revolucionar nuestra comprensión superíndice 3N del universo, abrir nuevas fronteras para la ciencia y la tecnología, y inspirar a las futuras generaciones de exploradores y científicos. También Copyright N podrá ayudarnos a resolver algunos de los problemas apremiantes de la Tierra, como el cambio climático, la escasez de recursos y las enfermedades. Y no podemos olvidar el impacto inspirador que tendrá esta misión superíndice 3N en la humanidad. Ver a seres humanos caminar sobre otro planeta, plantar nuestra bandera en Marte y explorar un mundo desconocido será un momento superíndice 3 rico que quedará grabado en la memoria de todos. Será un símbolo de nuestra capacidad para superar los desafíos, alcanzar nuestro sueño más menos y explorar los límites de lo posible. La noticia del viaje tripulado a Marte ha generado una ola de entusiasmo y optimismo en todo el mundo. Científicos, ingenieros, políticos y ciudadanos comunes celebrando este hito superíndice 3 rico y expresando su apoyo a la misión superíndice 3N. Las redes sociales llenas de comentarios, mensajes y memes sobre Marte. Los new más menos son más menos ando con ser astronautas y explorar el espacio. Y los medios de comunicación superíndice 3N cubriendo la noticia con gran detalle y entusiasmo. Pero también copyright N hay críticos y copyrighticos que cuestionan la validez de la misión superíndice 3N. Algunos argumentan que el costo es demasiado alto y que el dinero podrá ser mejor gastado en problemas urgentes en la Tierra. Otros se preocupan por los riesgos para la salud y la seguridad de los astronautas. Y algunos temen que la exploración superíndice 3N de Marte pueda tener consecuencias negativas para el medio ambiente y la vida marciana. Es importante tomar en serio estas críticas y abordarlas de manera responsable. La AI ha realizado una evaluación superíndice 3N exhaustiva de los costos, los riesgos y los beneficios de la misión superíndice 3N, y ha tomado medidas para mitigar cualquier impacto negativo potencial. También Copyright N se ha comprometido a llevar a cabo la exploración superíndice 3N de Marte de manera sostenible y responsable, respetando el medio ambiente y protegiendo cualquier forma de vida que pueda existir. En última instancia, la decisión superíndice 3N de enviar una tripulación superíndice 3N a Marte es una decisión superíndice 3N política y social que debe ser debatida y decidida por todos. Es importante que todos tengamos la oportunidad de expresar nuestras opiniones y participar en el proceso de toma de decisiones. La exploración superíndice 3N espacial es un esfuerzo humano colectivo que nos concierne a todos. Y hablando de tomar decisiones, la AI ya estuvo considerando futuras misiones a Marte. Se estuvo explorando planes para construir una base permanente grande y sofisticada, para enviar astronautas y científicos, y para comenzar a extraer recursos marcianos. También Copyright N se estuvo considerando planes para terraformar Marte, transformándolo en un planeta habitable para los humanos. Terraformar Marte es un proyecto ambicioso y desafiante que requerirá siglos o incluso milenios para completarse. Implicará cambiar la atmósfera superíndice 3 esfera, el clima y la superficie del planeta para hacerlo parecido a la Tierra. Se podrá lograr liberando gases de efecto invernadero en la atmósfera superíndice 3 esfera para calentar el planeta, introduciendo plantas y microorganismos para generar oxígeno, y construyendo represas y canales para crear lagos y ríos. Si bien la terraformación superíndice 3N de Marte sigue siendo un concepto superíndice 3 rico, muchos científicos creen que es posible. Será un logro monumental que cambiará el curso de la historia humana y abrirá nuevas posibilidades para la expansión superíndice 3N de la vida en el universo. Pero incluso si no terraformamos Marte, la exploración superíndice 3N espacial seguirá siendo una parte importante de nuestro futuro. A medida que agotemos los recursos de la Tierra y enfrentemos nuevos desafíos ambientales, tendremos que buscar nuevas soluciones en el espacio. La exploración superíndice 3N espacial podrá proporcionarnos nuevas fuentes de energía, nuevos materiales, nuevos medicamentos y nuevas tecnologías. También Copyright N podrá ayudarnos a comprender mejor el universo y nuestro lugar en con diéresis Copyright L. Así que mi gente prepúrense para el 2025 porque vamos a presenciar un momento superíndice 3 rico. El primer viaje tripulado a Marte
a la vuelta de la esquina, y va a cambiar el mundo para siempre. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. En resumen, hemos hablado sobre la noticia bomba que estuvo sacudiendo el 2025, la confirmación superíndice 3N oficial del primer viaje tripulado a Marte por parte de la Agencia Espacial Internacional. Hemos explorado los detalles de la misión superíndice 3N, los riesgos y los beneficios, y las posibles implicaciones para el futuro de la humanidad. Hemos visto CU superíndice 3Mo. Esta misión superíndice 3N representa un salto gigante para la exploración superíndice 3N espacial, y CU superíndice 3Mo inspira a las futuras generaciones a son más menos en grande y a desafiar los límites de lo posible. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan encontrado informativo, intrigante y entretenido. Me encanta compartir estas noticias emocionantes con ustedes y saber que tan interesados en el futuro de la exploración superíndice 3N espacial como yo. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright piensan de esta noticia? ¿Están emocionados por el viaje a Marte? ¿Tienen alguna pregunta o comentario que les gustaría compartir? Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Que no se queden callados, dejen sus comentarios abajo. Me interesa muchísimo saber qué copyright piensan de esta noticia que sacudiru el 2025. ¿Creen que es un paso importante para la humanidad? ¿O piensan que los recursos se deberían invertir en otros temas? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Muchísimas gracias por su tiempo, su atención superíndice 3N y su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.